Okay, guys, welcome to this new class. Today's lesson, we're going to be talking about how to use neither. Neither is a word that means ninguno, ninguna. Okay, ninguno, ninguna. How to use neither. Okay, the rules. Neither is used to make a negative statement about two people or two things at the same time. In affirmative sentences, and takes a plural informal style or a singular verb in a formal style. Okay. Okay. Notice how neither is used. Notice how neither is used. Okay. In the first rule, neither plus singular countable noun. You have to remember what is a countable noun. A countable noun is a noun that can be counted. Okay. The noun that can be counted. 1, 2, 3, 4, 5. 1 car, 2 car, 3 car, 4 cars. Okay, pay attention to this. Neither parent came to meet the teacher. Neither parent came to meet the teacher. Okay, notice that in the first place we use neither, then singular countable noun, singular countable noun. In this case, parent. Okay, you have to remember parent means mother and father. Okay, mother and father in a general way. Okay, mama in English is mom or mother. Papa in English is dad and father. But to both means parents. Parents in plural. But when I say parents in singular, I can say mother or father. Then neither parent came to meet the teacher. Okay, what does it mean? Mother didn't come and the father didn't come. Okay, the mother didn't come and the father didn't come to meet the teacher. And the second example we have, neither dress fitted her. Neither dress fitted her. Okay, notice that in this case, there were two dresses and no one of them fitted her. In this case, we have neither in the first place and singular countable noun. In this case is dress. Neither dress fitted her. Ok, en este caso, muchachos, en la primera regla, nosotros estamos hablando de que usamos la palabra neither con un sustantivo contable en singular. Ok, sustantivo contable en singular. En primer lugar, se usa la palabra neither, ok, neither, y luego vamos a usar un sustantivo contable en singular, en este caso parents. Saben que parents en plural significa padres, pero padres en un modo general, o sea, la mamá y el papá. Pero en el modo singular, la palabra parent puede representar a cualquiera de los dos, a la mamá o al papá. Es decir, la mamá es un parent y el papá es un parent. Los dos juntos son parents en plural. Entonces, neither parents, ninguno de los papás o ninguno de los padres o ningún papá, como ustedes lo quieran interpretar, vino a reunirse con el profesor. Vino a reunirse con el profesor. Y entre paréntesis, lo que quieren explicar es, ni la mamá vino, ni el papá vino tampoco. Eso es lo que quiere decir. En el segundo ejemplo, usamos, ya va, voy a apartar esto de aquí. Me está molestando lo del son. Ok, en el segundo ejemplo tenemos neither dress fitted her. Ninguno de los vestidos les quedó a ella. Ok, entonces usamos la palabra neither en primer lugar y luego usamos un sustantivo contable en singular. En este caso, dress, un sustantivo contable en singular. Luego ven el resto de la oración, ¿no? Fitted her. ¿Qué significa esto? En el paréntesis lo explican. There were two dresses, o sea, había dos vestidos, and not one of them fitted her. Es decir, había dos vestidos y ninguno de ellos les quedó. De esa manera se usa la primera regla del neither. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Chicos, chicas. Hola. Necesito confirmación para continuar. Todo bien, teacher. Todo claro, teacher. Perfecto. En el segundo, vamos con el segundo. Okay, second rule, neither of. This is a structure. This is a structure, neither plus of. You have to remember what is an object pronouns. In the last class, I explained what is an object pronouns. Me, you, him, her, it, us, and them.
Okay, that's the object's pronoun. And or a plural countable noun, which have a determiner, his, the, mine, or whatever determiner you want to put. Then neither of neither plus object pronoun. Pay attention. Neither of and an object pronoun. In this case, the writer chose the word them. Neither of them went to school. Neither of them went to school. And then the second example we have neither of boys is a plural countable noun. Boy is a plural count. Boys is a plural countable noun, but it has a determiner. In this case, the determiner that the writer used is the. Neither of the boys passed the test. Neither of the boys passed the test. Entonces, en la segunda estructura, vamos a usar el neither of, pero el neither of va a usar o bien sea un pronombre objeto que ya yo les recuerdo, en la clase pasada vimos que era el me, el you, el him, el her, el it, el us y el them. En este caso usaron el último de ellos, el them. Luego viene el resto de la oración. Neither of them went to school. Ninguno de ellos fue a la escuela. ¿Okay? Ninguno de ellos fue a la escuela. En el segundo caso tenemos el neither of the boys passed the test. Passed the test en la cosa. Neither of ya es una estructura. Luego vamos a usar en este caso, en el caso de que vayamos a usar un sustantivo cultural contable, debemos usarlo ¿con qué? Con un determinante. His o the. Okay, his or that. Neither of the boys passed the test. Entonces, siempre que usemos el neither of, vamos a usar o bien sea un pronombre personal objeto o un sustantivo contable con un determinante. Pero ustedes dirán a todas estas, bueno, pero ¿cuándo sé yo que voy a usar el neither of? Bueno, en este caso, cuando vayan a hablar de ninguno, de algún pronombre o de ningún sustantivo con algún determinante, va el neither of de cajón. Neither of. Neither of. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo, teacher? ¿Puede repetir nuevamente? Que cuando ustedes vayan a usar, cuando ustedes vayan a hablar de ninguno, pero sepas que vas a usar un pronombre personal, o cuando vayas a usar un sustantivo contable en plural, pero con un determinante, va de cajón neither of. No es como en el primer caso. En el primer caso, cuando vayas a decir ninguno de, fíjense que cuál es la diferencia aquí entre la primera regla y la segunda regla. What is the difference between the first rule and the second rules? La primera la diferencia que hay es que te vas a referir, en este caso, a un sustantivo contable en singular. Ningún papá, ninguna mamá, ningún carro, ningún perro, ningún hermano, ninguna casa. Entonces vas a usar el neither sin el of. Pero cuando te vayas a referir exactamente a un pronombre objeto o a un contable plural con un determinante, necesitas usar el neither of. ¿Ok? El neither of. ¿Ok? Okay. Do you have any question? A question about the second rule, guys? ¿No? ¿No tienen alguna pregunta respecto a la segunda regla? Esos No. determinantes, ¿cuáles son? Di y Los artículos cuáles más. definidos, indefinidos, and, the o the, depende de lo que venga después. Los adjetivos posesivos, my, your, his, her. Los pronombres indefinidos como some, any, few, a few. ¿Qué más? No lo puede escribir, teacher, por No, favor, a ver. no. Sí, o sea, son muchos, muchos. Para una Lo que averiguar. puedo es buscar después y dárselo. Yo debo tener una clase por ahí sobre eso. Ya, por favor. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Duda con respecto a la regla 2?
No, teacher. Ok. Pasemos entonces a la regla 3, ¿sí? 3. We can use neither on its own in replies when referring to two things that have already been mentioned. We can use neither on its own in replies when referring to the things that have already been mentioned. Okay, pay attention to this example. Which one do you like best? Which one do you like best? The red one or the blue one? Neither. I like the green one. Okay, in this case, the word neither is used alone. Neither is used alone. And when you use neither alone, it means ninguno o ninguna. Okay? For example, suppose that you are in a cloth store. Suppose you are in a cloth store and suddenly one person shows you two scarves. Then the person shows you one scarf, a red scarf, and then a blue scarf, red or blue scarf. But you don't like neither of them. You don't like neither of them. You don't like the red one, and you don't like the blue one. And then you saw a green scarf, and the person asks you, which one do you like best? Then the person shows you the red scarf, and then in the other hand has the blue, the blue scarf. And you say, no, neither of them. I don't like the red one. I don't like the blue one. I like the green one. That I'm saying, okay? Esta persona, por ejemplo, supónganse que, bueno, primero vamos a explicar lo que es la regla gramatical. La regla gramatical dice, podemos usar, ¿verdad? Neither por su propia cuenta en reemplazo cuando se refiere, pero en respuesta cuando se refiere a dos cosas que han sido mencionadas. Se refiere a dos cosas que han sido mencionadas. Fíjense una cosa. Imagínense que una persona que les está vendiendo en una tienda de ropa, les está vendiendo una bufanda, ¿verdad? Les quiere vender una bufanda y entonces llega y te muestra a ti una bufanda roja y una bufanda azul, ¿no? Pero resulta que no te gustan las bufandas, no te gusta ni la bufanda que tiene a la izquierda ni la que tiene a la derecha. Pero tú detrás de la persona ves una bufanda verde. Entonces, tú a esta persona le vas a decir, esta persona te pregunta, ¿cuál te gusta más? Which one do you like best? ¿Cuál te gusta más? The red one, es decir, la roja, or the blue one, o la azul. Y tú dices, neither, o sea, ninguna. I like the green one, esa que tú tienes atrás, que yo estoy viendo. I neither, no me gusta ninguna de las que tú me estás mostrando, neither, ninguna. I like the green one. Es decir, me gusta la verde. ¿Ya? Por eso entonces, estas cosas tienen que haber sido mencionadas, porque esta dice que lo vamos a usar el neither en respuesta cuando nos referimos a dos cosas que han sido mencionadas ya. Han sido mencionadas ya. Entonces, ¿dónde fueron mencionadas? Aquí. The red one, the blue one. Allá fueron mencionadas. Y ahí donde ustedes van a estar en respuesta diciendo, neither I like the green one. Okay, ninguna. Por lo tanto, la palabra neither cuando viene solita significa ninguno, ninguna, ¿vale? ¿Sí? Y cuando se usa neither no se coloca como la negación, don't, no, ¿verdad? No, eso depende. En este caso, en esta regla, este está dando la regla gramatical de que neither la puedes usar solita. Ahí te está diciendo en esa regla que neither la puedes usar solita. Sola la puedes usar esa palabra. En las tres reglas gramaticales que hemos visto, se usa neither con un singular contable, neither con un pronombre objeto o un plural con un determinante. Y en la tercera regla puedes usar el neither solo. Ahora, con la cuarta regla del uso del neither, bueno, continuamos con la tercera. ¿Tienen preguntas con respecto a la tercera? No. Okay. Okay. Fourth rule. Neither nor
is used when something is not true for two people or two things. The verb is always in affirmative and normally agrees a number with the second subject. You have to pay attention to this rule because it's important here to see that the verb agrees in number with the second subject. This is an important rule. Pay attention to the example. Neither Mary nor James like tennis. Okay, we have here a structure, neither nor, neither nor. You have to pay attention because neither and nor has in between 3 points. 3 points. These 3 points has the first subject. In the case, the first subject is Mary. The first subject is Mary, neither Mary. And after the first subject, that is Mary, you have to put nor. Nor in Spanish means me. Neither Mary nor, and after nor goes the second subject, Jim. Neither Mary nor Jim. Then after Jim goes, after the second subject goes the verb. And you have to pay attention to the verb. What happened with the verb? The verb is in the third singular person because the second subject is in the singular person as well. Likes. Notice that Jim is third singular person and likes is singular person too. Neither Mary nor Jim likes tennis. It doesn't matter. It doesn't matter if we're talking about two subjects. It doesn't matter. It doesn't matter. It isn't important. What you have to pay attention is the second subject, the number of the second subject, because the verb is in the second in the same number of the second subject. The second subject is third singular person, and the verb is in the singular person as well. See the other examples. Neither the teacher nor the student were able to solve the problem. Neither the teacher nor the student were able to solve the problem. Pay attention. In this case, the first word is neither. The first word is neither. And after neither goes in the first subject, the teacher. Okay? The teacher. And after the first subject goes the word nor. And then the second subject. Pay attention. The second subject in plural form. Plural form. What's happening with the verb with the verb besides? In the case, the verb to be is in the plural form as well as the second subject. Plural verb. Able to solve the problem. Neither the teacher nor the student were able to solve the problem. In the second example, we have neither in the first place. Neither the employees nor the manager was aware of the news. Neither of the employees, neither in the first place. The employees is the first subject. After the first subject goes nor. And then goes the second subject. Pay attention. Second subject. And what is the number of the second subject? In this case, the number is singular. Pay attention. Singular. And what's happening with the verb to be? The verb to be is singular as well, because the second subject, that is manager, agrees with the verb to be. Always agrees with the verb of the sentence. It doesn't matter. It doesn't matter if you're talking about the two subjects. No, it doesn't matter. What matters here is that the verb of the sentence agrees in number with the second subject. Plural, singular. En este caso, muchachos, la cuarta regla está diciendo que el neither nor se usa para cuando vamos a hablar, ¿verdad? De algo que no es verdad para dos cosas o dos personas. De algo que no es verdad para dos cosas o dos personas. Entonces, dice, y quiero que presten atención en eso porque eso es muy importante, que el verbo, ¿cuál verbo? El de la oración, el verbo principal,
está siempre en forma afirmativa. Dense cuenta de que no se niega el verbo to be, ni aquí ni aquí. Siempre afirmativa. ¿Por qué no se niega, muchachos? Porque el neither ya lo está haciendo. El neither está negando ya el verbo to be. Por eso no se coloca en negativo. Bueno, no necesariamente tiene que ser el verbo to be, puede ser otro verbo, por supuesto. Pero entonces el verbo está siempre en afirmativa y normalmente concuerda en número. Recuerden que el número gramatical es singular y plural. El verbo siempre concuerda en número ¿con quién? Con el segundo sujeto. Por eso yo, cuando estaba hablando en inglés, yo hacía énfasis de que el segundo sujeto siempre estaba en concordancia con el verbo que venía a continuación. ¿Concordancia en qué? Concordancia en número. O sea, si el segundo sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. Si el segundo sujeto está en plural, bueno, en este caso es plural. Y si el segundo sujeto está en singular, pues el verbo también debe estar en singular. Entonces, dense cuenta de la estructura, muchachos. Fíjense. Para nosotros usar la segunda regla, es decir, para nosotros decir algo que no es verdad para dos cosas o dos personas, primero comenzamos con el neither. Neither. Luego viene mi primer sujeto, en este caso es the teacher. Después del primer sujeto viene el nor. Después viene el segundo sujeto, que en este caso pues es the students. En este caso, dense cuenta de que students está en plural. Si el segundo sujeto, que es the students, está en plural, entonces el verbo de la oración debe estar ¿en qué? En plural. Está en plural. Were. Y luego viene el resto de la oración. Able to solve the problem. Neither the teacher nor the students were able to solve the problem. Ni el profesor ni los alumnos pudieron resolver el problema. En el segundo caso dice, neither the employees nor the manager was aware of the news. Entonces, primero colocamos el neither, luego el primer sujeto, sin importar si está en singular o en plural. Después viene el nor y después viene el segundo sujeto. Aquí es donde tenemos que prestar atención. El segundo sujeto está en singular, por lo que el verbo a continuación debe estar en singular también. Y luego el resto de la oración, pues sí es el resto de la oración. No tiene nada que ver en el caso de singular o plural de lo que estoy hablando. Entonces, neither the employees nor the manager was aware of the news. En este caso dice, ni los empleados ni el administrador eran conscientes de las noticias. ¿Alguna pregunta? Yo como que estoy hablando mucho español, ¿no? ¿Les parece Sí, que está bien. estoy hablando mucho español o está bien así? Para mí está bien. Ya, Está bien así, teacher. Está bien. bien. Chévere, chévere, chévere. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otro ejemplo nos puede dar de esta regla, teacher? Ok, otro ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo aquí. Algo como, déjame que esto, a cambiarle de color a esto. Pongamos que yo quisiera escribir, Ese no es como alargando la negación para el otro sujeto, ¿cierto? sí, eso mismo hace. Por ejemplo, yo puedo escribir neither Qatar nor Senegal won the World Cup. The World Cup. Neither Qatar nor Senegal won the World Cup. Es decir, ni Qatar ni Senegal ganaron la Copa del Mundo. Ese es un ejemplo. En este caso no hay ningún tipo de problema porque en realidad, en realidad, déjenme pensar bien. Creo que el único verbo, sin temor a equivocarme, que tiene plural y singular en el pasado es el verbo to be. Porque el to have tiene have para todo el mundo. El to do tiene did para todo el mundo. Y los modales siguen siendo modales igualitos para todo el mundo. ¿Sí?
sin lugar a dudas, el verbo to be es el único que tiene singular y plural para pasado. El verbo to be. Ven, muchachos, que dar clases uno aprende también. Eso yo no me había dado cuenta de eso hasta esta clase. Vean, otro, donde donde sea, por ejemplo, claro, ¿cómo se llama esto? En el presente es donde se nota más esto. Podríamos podemos colocar, a ver, algo como que, neither, o no, necesito un plural. Una pregunta, Ecuador no tiene estrellas en la bandera, ¿verdad? No, teacher. Entonces, No, fíjense, tiene un escudo. neither, y tampoco tiene palmas, ¿verdad? Sí, tiene el Tiene escudo. olivos. Olivos tiene, no tiene palmas. Ok, vamos a poner, digamos, neither a bear, voy a poner para que vean esto. Neither a bear, nor stars. Neither a bear, nor stars. A ver, Teacher, vamos a ver. una pregunta. Dime, En NOR se usa para también como para negación. es que es una negación, nor es una negación. NOR también. Nor es una Como negación. not. O sea, como not. Sí, pero es para esto, para nor. En este caso, nor significa ni. Oh, ya. Fíjense lo que dice aquí. Neither a bear nor stars are in the Ecuador's flags. Es decir, ni un oso, ni estrella están en las banderas de Ecuador. Aquí pueden darse cuenta de que la palabra stars está en plural, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser el verbo que sigue a continuación, tiene que estar en plural. ¿Lo ven? Sí, teacher. Entonces, por eso, así. ¿Sí sirvió ese ejemplo? Sí, Ok. Sí, teacher. traduce ni un oso ni estrellas están en la bandera de Ecuador. En las banderas de Ecuador. Bueno, como si Ok. Ecuador tuviera varias banderas. Vamos a quitarle el plural a este. En la bandera de Ecuador. Flag. Me comí esta la G. Flag. Ok, Negación. continúo. Any question? Do you have any question? No. Okay, let's continue. Okay, neither do I. This is an instruction, guys. Neither do I. Neither can she. So do I. So does my sister. So does my sister. Okay, pay attention to this. We use neither plus auxiliary or modal verb plus subject to mean also not. It is just to agree with a negative statement. Okay, in this case, okay. Use it to agree with a negative statement. Okay. Pay attention to this. In this case, we use neither plus auxiliary plus a modal or a modal verb plus a subject to mean also not. Also not means tampoco. 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 Okay. Tampoco. It's easy into Spanish to say tampoco. También, tampoco. It's easy, but in English it's so difficult, okay? I can't speak Japanese. I can't speak Japanese. To say tampoco
In this case, what you have to do is to put in the first place the word neither. Neither. Then you have to use the same auxiliary verb that the speaker needs. Okay, can. What's happening is the speakers say the auxiliary verb in the negative form, can't. But what you have to do is to transform or to change in a positive form the auxiliary verb, can. Then what you have to put is the subject you're talking about. Neither can I, in this case, neither can I. In the second example, we have, I don't like dogs. I don't like dogs. To say that you don't like dogs as well, what you have to do is to put in the first place the word neither. Neither. Then you use the same auxiliary verb that the speaker used. Don't. What's happening is the speaker said don't in a negative form. And you have to transform this in a positive form. Do. Pay attention. Do. Don't change to do. And then you have to use the subject that you're speaking that they're speaking about. Neither do I. In the case that you're talking about your mother, what you have to do is the same rule. The difference here is what you have to put is the auxiliary verb in the third singular person. Don't, but you have to transform this in does, because you're talking about your mother and your mother is third singular person. Third singular person, okay? But you can say not either. Not either is valid as well. Not either is also possible. For example, if one person says to you, I can't speak Japanese, what you have to put is to say, I can, you say the same thing here, I can, and then you have to put on the word either. This is easier, okay? This is easier. Muchachos, esta regla, la regla 5, es para decir tampoco. Es decir, cuando una persona nos dice, mira, no me gusta tal cosa, tú dices, a mí tampoco, o a mi mamá tampoco, o al vecino tampoco. En español es súper fácil decirlo porque es una sola palabra, tampoco. Pero en inglés es un poquito más complicado. ¿Cómo lo hacemos? Un poquito bastante más complicado. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, primero tenemos que prestar atención a lo que nos dice el hablante. En este caso el hablante nos está diciendo a nosotros, I can't speak Japanese, o sea, yo no hablo japonés, no puedo hablar japonés o yo no sé hablar japonés. Para que nosotros podamos decir, yo tampoco, es decir, yo tampoco puedo hablar japonés, yo tampoco, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar la palabra neither. Usamos el mismo auxiliar que está usando el hablante, can. Lo que pasa es que el hablante, al estar hablando en una manera negativa, ustedes al decir tampoco, ya el neither es de por sí un negativo. Por lo tanto, tienen que cambiar el signo de este can, que sea negativo, lo cambian a positivo. Por eso es que ustedes ven can. Y luego deben colocar el sujeto del que ustedes están hablando. En este caso, si ustedes están hablando por ustedes mismos, es decir, para decir yo tampoco, entonces usamos el sujeto I. Neither can I, yo tampoco. I can speak Japanese, neither can I. No puedo hablar japonés, yo tampoco. En el segundo caso tenemos I don't like dogs. I don't like dogs. O sea, no me gustan los perros. A mí tampoco. ¿Cómo decimos eso? En este caso, lo que debemos colocar en primer lugar es la palabra neither y luego usar el auxiliar que está usando el hablante. Pero como el hablante lo está usando en forma negativa y ustedes dijeron neither, entonces tienen que cambiarlo de una manera positiva. Do. Neither do. Y como van a hablar sobre ustedes mismos, entonces es neither do I. Neither do I. Yo tampoco. O a mí tampoco. En el caso en el que nosotros vayamos a hablar sobre los gustos sobre los perros de mi mamá, lo que tenemos que hacer es la misma regla, exactamente la misma regla. La palabra neither, pero en vista de que vamos a hablar de mi mamá, tenemos que tener presente que my mother o mi mamá es tercera persona del singular. Tercera persona del singular, por lo tanto, vamos a usar el mismo verbo, solo que vamos a aplicarlo
para tercera persona del singular. Y por eso es que ustedes ven, en una ven do y en otra ven does. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? Yes, teacher. Ok. Entonces, en este caso, bueno, también podemos decir not either. Not either, ¿cómo usamos el not either? Not either es más fácil. Not either es decir lo mismo que dijo el hablante. Por ejemplo, en el caso en que el hablante dice, I can't speak Japanese. I can't speak Japanese. I can't. Usted dice también I can't. Y en vez de decir neither, dicen either. I can't either. Yo tampoco. I can't either. Eso es lo más fácil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Teacher, ese either se puede traducir como tampoco también. También. No, también. Either es también. Neither tampoco. Ah, ok. Solamente es que lo que pasa es que este either se transforma el neither porque este can tiene un not. Not either. ¿Ya? ¿Me entienden? Perdón, es que escribir con el mouse es muy difícil. Es que lo que pasa es que not either, muchachos, not either, justamente esto, not either not es igual a neither. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo reescribo el I can't speak Japanese, si yo lo reescribo, esto se reescribiría como en I can not either. I cannot either, o sea, yo puedo tampoco. Sería una traducción literal al español. Pero either, not con el either, es el neither. Por eso es que I can either significa yo tampoco. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Para recapitular, el neither es tampoco. Ujú, Y el not either igual es tampoco. claro. Es lo mismo que neither. Perdón, es lo mismo que neither, pero para que sea either hay que poner el negativo, pues. Claro, claro, así es, Indicación. así es. ¿Alguna pregunta? No. Ya, ok. Note. Here, note. We use the structure so do I, so does my sister, in the same way, but to agree with a positive statement. It means in the same way, as well, or to. In Spanish, también, también. In the same way, de la misma manera, as well, también, or to, también. Pay attention. It works to say también, yo también, mi mamá también, él también, nosotros también, el vecino también, el perro también. What is the structure? Pay attention. In this case, if the person says, I can't speak Japanese, so can I is something like saying también, yo también. So can I, yo también. Okay, how can we form so can I? In this case, in the first place, you have to put the word so, and then the same auxiliary verb that the person is using. Then you have to put the subject you're talking about. In this case, is I. For example, if you're going to respond yourself, so can I, yo también. I, because you're talking about yourself. In the second example, you have to pay attention because this sentence hasn't an auxiliary verb written. Okay, it hasn't a written auxiliary verb. I like dogs. I like dogs.
Notice that this is the main verb. In this case, the main verb is like, but it isn't an auxiliary verb. Like isn't an auxiliary verb. What is the auxiliary verb here, guys? In this case, the auxiliary verb for the verb like is do. A ghost verb. Un verbo fantasma. Okay? Ghost verb. In this case, okay, a ghost verb is my term. I invented this definition. I like dogs. What's happening is if you say I like dogs, okay, I'm going to say something. All the sentences have the auxiliary verb. All the sentences has an auxiliary verb. What's happening is not the Menos el verbo to be, ¿cierto? what? No. You're talking about anything different. For example, I like dogs is the same thing to say. I like dogs is the same thing to say I do like dogs. I do like dogs. Why the verb do is between parentheses? What's happening, I mean here is that the verb do is in the sentence, but is hidden. But it's hidden. Yes, it's hidden. You don't use it, but it is here in the sentence. What's happening is when you're going to say so, yo también. In this case, what you have to do is to put the word so, and here the verb do appears, and then the subject you're talking about. So do I. Yo también, o a mí también. I like dogs. Me gustan los perros. A mí también. O yo también gusto de ellos. So do I. Or if you're talking about your mother, remember that your mother or my mother is third singular person. So you're going to use does, the form does. The third singular person of this verb, does. Miren, muchachos, una de las primeras cosas que tienen que grabarse, métanselo en la cabeza. Todas las oraciones tienen un verbo auxiliar. Todas. Solo que hay algunas que el verbo auxiliar no se manifiesta. No está, no se escribe. Está sobreentendido. ¿Ok? Está sobreentendido. ¿Qué pasa? En este caso, el verbo do, hay gente que dice que si tú pones el do, no traduce. Sí traduce. Tú pones el do y no es lo mismo que tú digas I like dogs que I do like dogs. Es distinto, son oraciones distintas y tienen intenciones distintas. Pero aquellas que no tienen el verbo do y que tienen que no tienen un verbo auxiliar presente, en este caso el verbo auxiliar do está tácito, está sobreentendido. Por eso yo digo que es un verbo fantasma, porque está como que esperando a que tú le hagas una cosa como para asustarlo. ¿Cuándo aparece? Cuando se niegan las oraciones o cuando hay una interrogativa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo formamos nosotros para poder decir so can I, so do I, so does my sister? Para poder decir yo también o mi mamá también. En este caso, la primera persona dice I can speak Japanese, ¿verdad? I can speak Japanese. Ahora, para decir yo también, o sea, yo también hablo japonés, primero colocamos la palabra so, que significa así. Luego colocamos el mismo auxiliar que usa el hablante. Y luego colocamos el sujeto por el cual ustedes van a responder. En este caso, ustedes van a responder por ustedes mismos. Por eso dicen, so can I. Yo también. I like dogs. En este caso, para I like dogs, para decir que a ti también te gustan los perros, debes colocar el so, luego usar el auxiliar que esta persona está usando. Ajá, pero es que esta persona no está usando auxiliar. Solamente veo el like. Like no es un auxiliar. ¿Qué auxiliar voy a poner? Bueno, ahí es donde yo les estoy diciendo que todas las oraciones tienen un verbo auxiliar. Solo que aquellas que no los muestran tienen como auxiliar tácito el verbo do. Por eso es que aparece do aquí. Y luego van a hablar sobre la persona porque ustedes van a responder. So do I. En este caso ustedes van a responder por ustedes mismos. So do I. Yo también. Pero si van a hablar sobre mi mamá, sobre my mother, en este caso,
Tienes que usar el mismo auxiliar, este que está aquí, pero en tercera persona del singular, porque my mother es tercera persona del singular. Por eso ustedes ven ahí, so does my sister. Perdón, so does my mother. ¿Alguna pregunta? Teacher, entonces las oraciones que no tienen el do ahí escrito siempre van a tener un do que es fantástico. Es tácito. No, no, no. No, por ejemplo, fíjate aquí. En esta oración que tú puedes ver aquí en I can speak Japanese, esta no tiene un do, pero tiene un modal. Ahí no hay un do. Pero esta, like no es un verbo auxiliar. Por lo tanto, tiene que tener un do. Y con esa pregunta que tú me estás haciendo entender que no hay claridad en lo que son los verbos auxiliares y los verbos modales. No hay claridad en eso, ¿verdad? No, sí, sí entiendo, Listen, solo que pensé que todos iban a tener un do, pero no ha sido No, así. no, no. Solo los que no tienen un auxiliar o los que no tienen un modal tienen a do. Tienen a do como verbo auxiliar. Ahora, déjenme grabar aquí y mientras están entrando las personas a grabar, no, a parar la grabación. Y mientras están entrando las personas de las 9 de la noche, vamos a conversar un poquito aquí porque me dejó inquieto esa pregunta que me hizo una niña.